Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Y hoy yo estuve las semanas pasadas pensando y orando y diciendo al Señor, queremos una palabra para la iglesia, para también los que nos están viendo por televisión, porque a veces no alcanzamos a dimensionar hasta dónde nos están viendo y quiénes personas nos están viendo, ¿no? Y siempre Dios tiene una palabra también para ellos, ¿verdad? Así es que estuve meditando sobre un tema que yo creo que es muy importante y que se llama, la predicación de esta mañana se llama Confrontando a los falsos maestros. Así se llama, Confrontando a los falsos maestros. Y yo quiero que me acompañe a la cita de Mateo, ¿sí? Mateo 24. Mateo 24. Ok. Le quiero recordar que Mateo está narrando los hechos de nuestro Señor Jesucristo, y estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesús. Y dice aquí en este pasaje, en el verso 3, y se subtitula este capítulo Señales antes del fin, y dice, comienza diciendo: y cuando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, vamos a leer algunos versículos. Leo 4, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Luego nos saltamos al 11, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nos saltamos hasta el 23. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 25. Ya os lo he dicho antes, dice el 25. El 26. Así que si os dijeran: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y el 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos esta mañana, que sea tu palabra enseñándonos, instruyéndonos. Manténme fiel a tu palabra en esta mañana. Prepara, Señor, este tiempo para nosotros, para los que estamos aquí, para los que nos están sintonizando por algún medio, Señor. Que tu palabra sea propicia en este tiempo, que tu palabra sea aquella palabra que cada uno de nosotros necesitamos escuchar en este tiempo. Gracias, Señor. Hablamos, Señor, una palabra de libertad para la predicación de tu palabra. Hoy declaramos que los cielos son abiertos y que los aires son limpios por el poder de tu Espíritu Santo y por el poder de la sangre preciosa de Jesús. Muchas gracias, Dios, y declaramos en esta hora que tú pones carbón encendido en mis labios para hablar tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, amén. Mire, los discípulos estaban sentados ahí, dice Jesús, que en el monte de los olivos, y los discípulos estaban preguntándole al maestro que cuáles iban a ser las señales del fin de los tiempos y del fin del siglo y de la venida de él. Y entonces Jesús les contesta, es largo el pasaje, todo el pasaje 24 es muy largo, pero lo que yo quiero tomar de esas palabras que dijo el Señor Jesucristo fue a alertar y avisar acerca de falsos profetas, falsos maestros. Y yo estaba buscando para el título de este mensaje, y esta palabra de confrontando falsos maestros fue porque la palabra confrontar habla de carear una persona con otra, enfrentar.
cotejar una cosa con otra y especialmente escritos, dichos de una persona o de alguna otra gente, ¿verdad? Cuando alguien dice algo y tú vas y lo confrontas, tú lo enfrentas, esa es la manera de confrontar, de comprobar, de cotejar que lo que esta persona dice lo puedas cotejar con algo más, que lo puedas llevar y comparar y decir, ¿sabes qué? ¿Es cierto o es falso? Por eso es importante que en este tiempo, habiéndonos avisado el Señor Jesucristo que se levantarían falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, tenemos que confrontarlos, tenemos que hablar con ellos, tenemos que ver dónde es donde están diciendo mentiras, dónde están diciendo falsedad, ¿verdad? Y yo estaba tratando como de buscar una analogía y me vino a la mente, no sé si ustedes conozcan la Torre de Pisa en Italia. ¿La conocen por lo menos en fotos, videos? Sí, yo también en fotos, no creen que he estado ahí. Bueno, esa construcción o esa estructura ha sido considerada como un tesoro, ¿verdad? Como un baluarte para las naciones, porque tiene un diseño muy especial y sobre todo la posición que guarda, ¿verdad? Que se ha mantenido así por algunos años. Y es muy hermosa la construcción y tendrá detalles muy especiales, pero tiene un defecto. Sus cimientos no fueron hechos adecuadamente, por eso se inclinó, ¿verdad? Y según algunos estudios dicen que pues está en riesgo de que pueda ya caer, ¿no? Así es que si no ha ido a visitarla, pues pues vaya antes de que se caiga. No, y además me parece ser que hay momentos que prohíben la entrada, ¿verdad? Ya a la torre misma por lo delicado que está ya, en cualquier momento se cae. Pero lo que quiero traer como ejemplo es que si esa construcción está así es porque sus cimientos no fueron bien hechos, y entonces toda esa hermosura de la construcción pues está en peligro de perderse o de caerse. Así lo mismo pueden ser nuestros cimientos si no están construidos correctamente. Un error en nuestra doctrina puede comprometer el cimiento espiritual de nuestra vida. Por eso es muy importante tener cimientos fuertes, cimientos bien hechos, para que mantengan nuestra vida correctamente. Y no al rato pues hay gente que está como la Torre de Pisa, ¿va? Que está pues yéndose de lado en sus vidas. Yo quería comenzar preguntándole, ¿seríamos capaces de identificar entre lo que es verdadero y lo que es falso? Solamente conociendo la verdad. ¿Y qué de nuestros hijos? ¿Serán capaces de discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira? Que lo puedan hacer. Así son preguntas que nos dejan pensando, ¿verdad? Si verdaderamente tendremos la capacidad primero nosotros de discernir entre lo verdadero y lo falso, y si nuestros hijos lo tendrán. Miren, estamos viviendo tiempos bien difíciles y cada día estamos viendo y escuchando personas que están divulgando ideas erróneas. Cada día están divulgando ideas erróneas. Sus palabras son engañosas. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes piensan que un billete, alguien podrá sacar un billete de 10 pesos aquí en México? O un billete de 60 pesos, por ejemplo. ¿Qué pasaría cuando te lo dan así, 60 pesos? ¿Qué pensarías? Que es falso, ¿verdad? Inmediatamente. Pero si te dan un billete de 50 o de 200, es fácil que lo recibas, ¿verdad? Ya hasta después te das, y este no es verdadero, es falso. El enemigo y estos hombres que están tratando de divulgar errores, ideas erróneas, no van a usar conceptos que parezcan totalmente falsos, porque inmediatamente serían descubiertos, sino que lo que tratan de hacer es que tratan de presentar sus ideas erróneas a través de medias verdades o medias mentiras. Entonces, lo más peligroso es que este tipo de personas aumenta cada día más. Cada día más hay gente que está divulgando estas ideas erróneas.
Si cree que estoy exagerando, basta que usted se detenga por un momento y usted sintonice una estación de radio, un canal de televisión o lea algo impreso y usted se va a dar cuenta que lo que están diciendo y lo que están comentando. Preste atención y se va a dar cuenta de lo que dicen. Ahora, ¿estará usted listo para enfrentar a estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas? ¿Estará listo? Yo le preguntaría. No me conteste, solamente piense. ¿Estará listo para poder usted enfrentarse? ¿Estará seguro de lo que cree? ¿Está seguro de lo que cree en este momento? ¿Tiene así la firme convicción? ¿Está familiarizado con lo que dice la palabra de Dios? Lo que está escrito aquí. ¿Está bien familiarizado o solamente tiene una idea de lo que dice aquí? O nada más dice, pues yo creo que como alguien una vez dijo, creo que lo vi ahí en la Biblia, creo que dice ahí, ¿verdad? De algunos refranes que uno escucha, luego hay gente que piensa que está en la Biblia. Está en la Biblia, ¿no? ¿Seríamos capaces de abrir las páginas de este libro y decir a las personas en qué estamos basando nuestra fe? Diríamos, mira, yo estoy basando mi fe en esto, y tú le buscas textos y se los lees. ¿Estarías listo para hacerlo? Es muy importante que siempre estemos listos para defendernos en medio de estos ataques espirituales. Siempre listos. Y no existe mejor arma que la misma palabra de Dios. No necesitas otra cosa más que la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para poderlo hacer. Como hijos y como hijas de Dios, tenemos que estar preparados para defender nuestras convicciones. Nuestras convicciones. Lo que tú crees, tienes que defenderlo. Y lo tienes que defender con la palabra de Dios. Le voy a decir algo. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas, lo hace para erradicar una herejía que se estaba tratando de introducir a la iglesia. Y esta congregación que estaba expuesta a esta herejía y que se estaba introduciendo una enseñanza donde decía que Jesús, fíjense lo que decía esta enseñanza, que Jesús no poseía los mismos atributos de Dios. Es decir, que no era Dios y que tampoco era el Redentor de la humanidad, y esto hacía pensar a algunos que el aceptar a Jesús como Señor y Salvador no era suficiente, o no era totalmente cierto, o no era que Él sea el Redentor de la humanidad. Y empezó a causarles problemas en su manera de su fe, de su convicción, en sus creencias. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Pablo y le estaba pasando a esta congregación en Colosas. Y por esta causa escribe Pablo para defender la verdad del Evangelio, ya que hoy en día hay muchas enseñanzas que se divulgan de Jesús y muchas de ellas no son verdaderas. Mire, acompáñeme a Colosenses, por favor. Colosenses. Cuando lo tenga me dice, aleluya. Colosenses. ¿Ya lo tiene? Ahora espéreme usted porque yo no lo encuentro. Ya está. Ya lo tienen todos, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1. Entonces esta carta la escribe Pablo, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, gracias, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 10. Fíjese, entonces Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Colosas y estaba defendiendo el evangelio de Jesucristo. Estaba defendiendo porque se había introducido una herejía en medio de la congregación que decía que Jesús no tenía los atributos de Dios, que Jesús no salvaba, etcétera, etcétera. Y esto es peligroso, porque algún falso maestro estaba enseñando eso. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Sigue habiendo falsos maestros que empiezan a decir cosas, ¿verdad?, sobre Jesús y sobre otros asuntos. Pero en este caso en particular estaban hablando sobre Jesús. Y entonces Pablo tiene que escribir a la iglesia y alertarlos y exhortarlos, hermanos. Fíjense lo que les dice en algunos pasajes. Quiero que meditemos en un par de ellos. Dice, mirad, en el 8, dice, mirad que nadie en qué los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según ¿qué? Cristo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estaba poniendo en claro que en quién habitaba toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesucristo es Dios. Luego atrás, un poquito atrás, fíjense, me gusta mucho lo que dice Pablo aquí. Donde habla, aquí dice en el 3. Y en quien están escondidos todos los que y del conocimiento. ¿En quién? En Jesucristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Si ustedes quieren tener más sabiduría y más conocimiento, lo tenemos en la palabra de Dios, más que en cualquier otro libro. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿qué es lo que podemos ver en este pasaje? Bueno, que hay muchos que están afanados por enseñar doctrinas erróneas. Hombres y mujeres que estaban guiando a muchos hacia el error, porque muchos lo creyeron. Y sabe, no solo en ese tiempo, como le decía hace un momento, sino aún en estos días está pasando lo mismo. Hacen todo lo posible por extraviar a aquellos que van por el camino correcto. O sea, ya los que están en el camino equivocado, pues ¿cómo? ¿Para qué los extravían? O sea, la intención de estos falsos maestros es extraviar a los que van por el camino correcto. ¿A través de qué? De mentiras. Y ya le puse el ejemplo del billete falso de 60 pesos, ¿no? O sea, no se lo va a creer nunca, ¿verdad? Se lo va a tratar de manejar con medias verdades para que usted lo crea. Ahora, ¿cuál es una de las características principales de este tipo de personas? Que son engañosos. A ver, todos digan engañosos. Usan la mentira como su mejor arma para arrastrar a todos los que puedan traer tras su error. Esa es la estrategia que usan. Su arma es la mentira. Falsos maestros, falsos enseñadores. Y piensen un momento en cosas que son muy cotidianas. Se me ocurre pensar en, por ejemplo, en lo que compramos todos los días. Mucho de lo que describen de sus atributos o sus características de muchos de los productos que compramos, pues la verdad que no es cierto, ¿no? Cuando usted ya compra el producto y lo tiene en su casa y lo ve, oye, no es cierto. Mira, con letras chiquititas, Made in China. No tenemos nada en contra de los chinos, ¿va? A lo mejor hay chinos que nos están viendo, Dios los bendiga. Pero hay algunos que sí, todavía les falta calidad, ¿verdad? Y entonces te sientes engañado, ¿no es cierto? Nos hacen creer que es un producto milagroso.
No, con esto se te va a quitar todo, las arrugas, las manchas, todo, todo, todo. Y lo compran y pues no quita ni manchas, ni arrugas, ni nada, ¿verdad? Nada más te quitaron el dinero. Faltó poner ahí en su eslogan de los... un tratamiento de mucho tiempo, muy largo, ¿verdad? Entonces todas esas cosas que nos dicen a veces, que nos ofrecen acerca de la calidad y de todo esto, no es cierto la mayoría de las veces. ¿Qué usaron? Usaron mentiras. Usaron mentiras, inclusive aún los que lo venden saben sobre la deficiencia de la calidad de esos productos y no nos los dicen con tal de cerrar una venta. Eso es muy, muy recurrente. Entonces, ese es un ejemplo de alguien en lo que compramos normalmente, en algo cotidiano. Pensemos en la clase política. En este tema de los engañadores, hacen promesas que ellos saben que no van a poder cumplir. Se llenan las calles de propaganda publicitaria en cualquier ciudad del mundo, de nuestra ciudad, de cualquier país, y hacen campañas y todo para decirnos que nos van a cambiar todo, ¿verdad? Que se va a acabar la pobreza, que se va a acabar los problemas, la violencia, el narcotráfico y todo, ¿verdad? El desempleo, ya las madres solteras ya van a casarse y etcétera. Nos empiezan a prometer tantas cosas, a lavar el cerebro, ¿verdad? Que al final de cuentas ellos mismos nos saben, están conscientes que no nos van a poder cumplir. Ellos saben cuando están hablando, cuando están ahí siendo entrevistados y todo, ellos mismos están conscientes de que no van a poder cumplir. Esas son mentiras y esos son engaños y esas son cosas cotidianas. Ya para nadie es novedad que una persona de la clase política se pare y comience a hablar. La mayoría de las personas inmediatamente viene a sus mentes, todo lo que está diciendo son mentiras. ¡Qué grave! Fíjense, me llegó una vez una noticia de una campaña política que estaban haciendo en Centroamérica y que ya era lo mismo, ya no creían en lo que sus gobernantes les decían. Y entonces un hombre que se lanzaba para la candidatura de alguna alcaldía, algo así, puso en su campaña: yo voy a robar menos que todos los demás. Y ganó, porque fue sincero. Fíjense, a ese sí le creen, bueno, por lo menos este sí dice que sí va a robar, que también no estaba tan bien, ¿verdad? Pero, exacto, fíjense. Entonces, es muy cotidiano esto. Mire, tristemente muchos se dejan arrastrar por estas mentiras, esa es la verdad. Muchos, tanto en las cosas que compramos como en las promesas que nos hacen nuestros gobernantes. Pues no son cuidadosos de discernir entre lo falso y lo verdadero. Y yo creo que esto está pasando también en esos falsos maestros que se levantan para enseñar acerca de la palabra, o esos falsos cristos o falsos profetas. Mire, escúcheme bien, también existen muchos engañadores, escúcheme bien lo que le voy a decir, existen muchos engañadores disfrazados de pastores y de ministros de la palabra de Dios. Muchos, para extraviar a sus seguidores. Y cada día esto va a ser más frecuente. Por eso fue un tema que Dios me puso que se los compartiera esta mañana, porque tenemos que estar alertas de lo que está sucediendo, ¿sí? Vayamos a 2 Corintios, porque algo estaba pasando también en la iglesia de los Corintios. O sea, yo lo que quiero que se dé cuenta que no es un tema nuevo, ¿verdad? Ya se estaba dando en el tiempo de la iglesia primitiva. 2 Corintios capítulo 11, versículo del 1 al 4. Y aquí ya había pasado algo grave por la forma en que Pablo habla a la iglesia. Fíjense. ¿Ya estamos todos listos? 2 Corintios 11, verso 1. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si vienen alguno predicando a otro Jesús que es el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que es el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Que bueno, a la iglesia habían llegado, a la congregación o cerca de la congregación habían llegado algunos que predicaban otro evangelio y otro Cristo. Y ¿saben qué? La congregación los toleraba, los escuchaba. Y Pablo les dice, ojalá y me puedas tolerar un poco de locura. Dice, si a esos falsos maestros los han tolerado, ¿por qué a mí no me toleran con esto que les voy a decir? No se extravíen de lo que el Padre de lo que el evangelio que les hemos enseñado, decía Pablo. Porque había un evangelio y hoy se han divulgado otros evangelios, y no solamente por las iglesias o a través de un púlpito, porque también se han divulgado a través de púlpitos, sino a través de medios, ¿verdad? Y ustedes saben de programas y reportajes que han hecho de otros evangelios, y por eso uno tiene que estar alerta de que está escuchando a esos falsos maestros, falsos profetas que están anunciando otra cosa. Fíjense cómo dice Pablo ahí. 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La iglesia de Corintio, y mira, la iglesia de Corintio no era cualquier iglesia, era una iglesia que se derramaba en dones del Espíritu Santo. Y Pablo tiene que escribirles para decirles, cuidado, cuidado. Entonces, Pablo había detectado que algunos hermanos habían sido engañados porque aquellos que predicaban falsas doctrinas, y lo mismo está sucediendo, como le decía hace un momento, hoy en día. De ahí la importancia de estar seguros en lo que creemos y en qué textos de la Biblia estamos basando lo que estamos creyendo. Porque si nada más nos aferramos a creer por creer, no, pues yo creo, pero ¿dónde dice? No, pues no sé, pero yo creo. ¿Cómo fundamentas tu convicción? ¿Cómo fundamentas tu fe? Tienes que tener un fundamento en la palabra de Dios. Sí creo en el Señor Jesucristo, sí creo que es el Hijo de Dios, sí creo que resucitó de los muertos, sí creo que su sangre preciosa lava, sí creo que su sacrificio perfecto me perdona y me da vida eterna. ¿Dónde lo dice? Y tiene los textos. Es importante, porque van a venir tiempos en que vamos a tener que confrontar a los falsos maestros. No nos podemos quedar callados, familia. No podemos decir, bueno, pues eso es lo que él piensa. No, porque está exponiendo a otros a esa falsa enseñanza, a esa falsa doctrina. Y no solamente hacia nosotros, sino los que vienen, que son nuestros hijos. Eso es muy importante también. Entonces, en el Nuevo Testamento había falsos maestros, como también los hay hoy en día y como los va a haber en el futuro. Esto no va a parar, va en aumento. Vayamos otra vez a Mateo. Ya lo habíamos leído, pero quiero rescatar nada más un pasajito de ahí. Mateo 24. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta aquí me van siguiendo, familia? Fíjese lo que dice 24. 24:11, ¿ya lo tiene? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a quién? A muchos. Muchos falsos profetas, muchos falsos también maestros se levantarán y engañarán a muchos. Y hay una porción que leímos de este mismo pasaje que dice, aún a los que escogidos. Si tú habías estado pensando, no, a mí no me va a pasar eso, porque yo soy de los escogidos del Señor, aleluya, gloria a Dios, bendito sea mi Padre Celestial, ¿verdad? Dice, aún a los escogidos. Así es que tenemos que estar muy, muy pendientes, muy alertas. Y luego vamos a Marcos, ahí adelantito en el siguiente evangelio, en el capítulo 13, Marcos 13, versículos 5 y 6. Dice Jesús, respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Fíjense, si por ejemplo llegara una persona, aquí un individuo entre nosotros, X, y te dijera yo soy el Mesías, a lo mejor a ninguno de nosotros nos engañaría. ¿O ustedes qué piensan? Si se para aquí un hombre y dice yo soy el Mesías, ¿qué dirían? ¿Los engañaría o no? Porque ustedes conocen la palabra, ¿no? Porque han estado meditando en ella, porque vienen todos los domingos y asisten a alguno de los grupos de crecimiento y están revisando las escrituras. Pero alguien que venga una vez cada o dos veces de repente y no lea mucho la Biblia, no sabe cómo se buscan los escritos y etcétera, etcétera, y llega alguien y les dice yo soy el Mesías, igual y se lo cree, o cuando menos lo introduce en una secta o en un culto religioso extraño. ¿Por qué? Porque no conoce la escritura, no conoce la palabra. Es por eso que tenemos que estar bien enseñados, defendiendo nuestra fe, basando nuestra fe con respaldo bíblico. A ver, yo creo en esto. ¿Tú por qué dices eso? Quiero saber por qué lo dices. ¿Dónde dice eso, por favor? Como los de Berea, ¿verdad? Era un lugarcito ahí que está en la porción de las escrituras, una porción nada más que dice que los de Berea escudriñaban la palabra, revisaban que los que venían y enseñaban la palabra, los de Berea eran esmerados, se esforzaban en buscar en la palabra de Dios lo que les traían de enseñanza. O sea, no se creían todo lo que les decían, ¿sí? Entonces, así pasaría si alguien que no se congrega, que no lee la Biblia, que no escudriña la palabra, cualquiera que se pare y le diga que es el Mesías, se lo van a creer. Fíjese, entonces Pablo y Jesucristo en estas dos porciones que hemos leído nos están alertando sobre estos falsos maestros, estos maestros engañadores. Y tal vez a lo mejor usted está pensando, no, yo no soy tonto. Eso es porque son tontos y los engañan, ¿verdad? No, pero yo soy muy, muy inteligente, muy sabio y muy listo, ¿no? Me parezco a mi papá y a mi mamá y a mí no me va a pasar eso. Librería Cristiana Nisi, contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. Además contamos con música cristiana con diferentes géneros e intérpretes: Danilo Montero, Espíritu y en Verdad, Hillsong, Jesús Adrián Romero, Lily Goodman. Tenemos precios especiales para iglesias y librerías. Llámanos al teléfono 044 777 151 0662. Te hablamos desde Delorme. Nosotros somos gente profesional en belleza y te invitamos a estar al día con las tendencias más innovadoras en decorado de uñas con sello. Este sistema te permite decorar uñas en minutos, logrando resultados impresionantes. En tan solo unas horas de capacitación teórico-práctica, lograrás dominar esta área de la belleza y hacer excelentes negocios. Para más información, contáctanos ya. 318-5182, Avenida Cuauhtémoc 101, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Delorme, todo un mundo de belleza para ti. Piano Studio de Blue Rose, de la maestra Paulette Lemans. Te ofrece clases de piano. Cualquier edad es buena para aprender música. Lo mejor para el estrés. Música viva para toda ocasión. Eventos sociales y culturales. Para mayores informes y contrataciones, marque al Nextel 113-6502. 113-6502. Piano Studio de Blue Rose. He conocido gente que es muy erudita en la palabra de Dios,
gente muy erudita y que al tiempo he visto cómo han sido desviados y distorsionada su doctrina. Así. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si esta persona han sido engañados y desviados? Y conocen la Biblia, la saben muy bien, se conocen los libros, historia de la Biblia, muchas cosas, y aún han sido engañados. ¿Qué de alguien que nunca ha tomado una Biblia? ¿Qué de alguien que pues ni sabe si Apocalipsis está en medio o si está al final o si está... ¿Qué podrías pensar? ¿Sabes qué? Pues es peligroso caer en manos de un falso maestro, un falso engañador, un falso profeta que con mentiras quieren desviar a los que andan por el camino recto. Segunda carta de Pedro, por favor, segunda ahí en sus Biblias. Primera, luego segunda, está casi al final. Capítulo 3, versículo 17. ¿Me dice cuando lo tenga? Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense, ¿cómo dice el 17? Ahí, pare un momento. Fíjese, por el error de los inicuos. ¿Quién es un inicuo? Un inicuo es uno que practica la iniquidad. La iniquidad es igual a maldad. Entonces dice la carta de Pedro, dice, tengan cuidado de no ser arrastrados por un inicuo, uno que practica la maldad. Entonces, ¿cómo vamos a poder evitar que un inicuo nos arrastre a su mentira o a su error? Aquí en esta cita estamos viendo que aquellos que vivían alejados de los propósitos de Dios, aquellos que además no dejaban que Dios los guiara en sus vidas, sino más bien sus deseos y caprichos, esos se llaman inicuos. Aquellos que viven alejados de Dios, que no quieren gobierno de Dios en sus vidas, que son guiados por sus deseos, por sus caprichos, es un inicuo. Y esos inicuos estaban influenciando a la iglesia. Y entonces por eso la carta de Pedro dice, no dejen que esos inicuos los arrastren a sus enseñanzas. O sea, ¿cómo te va a enseñar un inicuo a vivir la vida? Pues de acuerdo a cómo él la vive, con sus propias ideas, sus propios pensamientos. Un hijo de Dios, una hija de Dios ya no puede vivir así. Ya no puede vivir dejándose llevar por sus deseos y por sus caprichos. A ver, dile al que está a tu lado, hermano, dile, hermano, hermana, ya no puedes guiarte por tus deseos y por tus caprichos. Y dile al que solo dije, de amén. Aunque no les gusta mucho, pero díganle amén. Y ahora tú dile al revés, tú también dile ahora, regrésasela. Dile, hermano, ya no te puedes dejar guiar por tus deseos y por tus caprichitos, ¿verdad? Amén. Fíjese, ¿qué tenemos que hacer? Si no tenemos que permitir que la Biblia sea su guía para tomar cualquier decisión. La Biblia tiene que ser nuestra guía para tomar cualquier decisión. Aunque sea insignificante, hermano. Aunque sea insignificante, Señor, ¿qué voy a hacer para esto? Deja que la Biblia te guíe en esas decisiones.
Porque a veces no solamente estaba pasando en este tiempo por esos inicuos que estaban influenciando a la iglesia, sino hoy en día. Tristemente en la iglesia yo veo que algunos piden consejo a inicuos para hacer algo. Y un inicuo puede estar en la misma casa, enfrente de tu domicilio, en el trabajo, en la televisión, en el radio, en el periódico, y a veces uno sigue más el consejo de una persona que no tiene temor de Dios que la misma palabra de Dios. Porque a veces, ¿sabes qué? Porque se acopla mejor a mis deseos y a mis caprichos. Mire, yo como consejero que soy también, es difícil porque cuando vienen a la consejería, no en este tiempo, en otro tiempo, para que no vayan a decir, ay hermano, van a empezar a hablar de mí. En otro tiempo que estaba aconsejando a otros hermanos que no eran de esta iglesia, ¿verdad? Era difícil, ¿sabe por qué? Porque a veces querían escuchar que el consejero les dé un consejo de acuerdo a lo que ellos querían. Yo vine a pedir consejo, está bien, a ver, platica y ya. Y entonces esperaban escuchar lo mismo que ellos querían. Y cuando no, entonces no es de Dios, ¿no? Ese consejo. Y es difícil. Entonces, el consejo de la palabra de Dios a veces nos va a confrontar con nuestros deseos y nuestros caprichos. Y tenemos que aceptar, decir, está bien. Me va a costar mucho trabajo hacer la voluntad de Dios, pero la voy a hacer. Y la hace uno, y hay bendición. Entonces por eso es que tenemos que estar muy alertas de no escuchar a inicuos. Amén. Vayamos rápidamente a primera carta de Juan. Pues la tienen ahí a un ladito. Ahí está, primera de Juan, ¿verdad? Primera epístola de Juan, capítulo 4. ¿Ya están? Fíjese cómo dice el título de este pasaje: el Espíritu de Dios. ¿Y el Espíritu de quién? Amados, no creáis a todo espíritu. Viene con E minúscula, se refiere a un espíritu cualquiera, ¿sí? Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjense lo que está diciendo en la carta de Juan, que es muy importante que aquellos que confiesan que Jesucristo ha venido, ¿cómo dice su escritura? ¿Que ha venido en qué? En carne. Ese espíritu es de Dios. Pero si alguien dice que Jesucristo no ha venido de carne, ese no es de Dios y ese es el espíritu del anticristo. Entonces usted tiene que discernir muy bien quiénes son los maestros que le están enseñando o quiénes son aquellos a los que usted ha estado escuchando y ver si verdaderamente confiesan que Jesucristo ha venido de carne. Yo confieso que Jesucristo ha venido de carne. Yo confieso en esta mañana. Yo sí lo creo. Entonces uno tiene que ponerse muy abusado, porque de repente hay gente que tiene mucha labia, mucho carisma y habla muy bonito, ¿verdad? Y inclusive la gente se emociona y etcétera, etcétera. Pero al final, en el fondo, esa persona no cree que Jesucristo venga de carne. Y entonces no tiene el Espíritu de Dios, tiene el espíritu del anticristo. Aunque hable muy bonito, aunque sea muy persuasivo. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen, fuimos a algo, ni siquiera saben a dónde fueron. Eso me pone más triste. No sé si era una conferencia o si era, ¿qué era? No sabían qué era, pero fueron y escucharon a alguien. Y luego dicen, no, hablaba padrísimo y decía cosas muy interesantes, etcétera, etcétera y todo. Y al final, ¿qué dice? Yo creo que era cristiano, yo creo. O sea, no tienen la seguridad. ¿Por qué crees? Pues no sé, pero dijo 2 o 3 veces de la Biblia. Eso no me asegura que realmente tenga el Espíritu de Dios. Porque aún Satanás cita la Escritura. ¿O no se recuerdan cuando le citó a Jesucristo la Escritura? Cuando lo quiso tentar 3 veces. Entonces el hecho de que alguien me cite la Escritura no me dice que tiene el Espíritu de Dios. En la de Corintios dice,
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Corintios 11, 2 de Corintios 11, versículo 14. 11 y 15. Grupo Emprendedor del Transporte de Temisco te ofrece servicios para la construcción. Además, materiales para construcción, ladrillo, cemento, varillas, renta de maquinaria, excavadoras, trascabos, aplanadoras y contamos también con acarreos y fletes, escombro y desperdicio. Estamos a 50 metros de la bodega horrera de Acatlipa, calle Adolfo López Mateos, número 320, Plaza Alcatraz, Acatlipa, Morelos. Teléfono 385-0193. Visítanos, te esperamos. Universidad Internacional José Vasconcelos, centrados en la enseñanza y el aprendizaje. Universidad Internacional José Vasconcelos, Avenida Cuauhtémoc número 56, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Ofrece carreras universitarias tales como Derecho, Docencia, Educación Física, Administración de Empresas y más. Maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial. Ofertas educativas, preparatoria, idiomas, todo esto en un ambiente de cordialidad y profesionalismo. Una perspectiva diferente de la educación. Se dan 14 y 15, perdón. Se dan cuenta entonces y al final, pues no me dice nada el que alguien habla bonito o el que alguien se emociona o me hace sentir muy bien en esa conferencia. Lo que en esencia tiene que transmitirme es que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios y que lo que me está enseñando es una verdad que va a ayudarme a mi vida y que no nada más me va a hacer sentir bien a mí. Porque eso es muy común, que a la gente se le haga sentir bien, y por eso a veces vemos lugares abarrotados de gente. ¿Por qué? Porque dicen, vamos ahí porque ahí me siento bien. Pero verdaderamente te está hablando Dios, verdaderamente está cambiando tu vida, verdaderamente estás experimentando una bendición para tu vida y tu familia. Eso sería la pregunta. Por eso tenemos que estar muy, muy alertas. ¿Sí, familia? Ok, entonces estoy terminando de leer. ¿Cuál leí? Juan 4 del 1 al 6, ya lo leímos. Así que si algún día escuchamos a alguien que niegue la deidad de Jesús, estaremos delante de una falsa enseñanza. Hace unos días escuchaba a una persona decirme, platicarme de una persona que se encontró y le platicó cosas grandiosas y todo, y al final le dijo, yo creo que fue Jesucristo no debió haber venido. Así terminó su conversación, porque causó muchos problemas. Dije, ¿sabes qué? Ese hombre no tiene el Espíritu de Dios, porque no reconoce a Jesús, no reconoce la deidad de Jesús. Y según leímos Juan, esa persona podría tener el espíritu del anticristo, ¿verdad? Así es que estaremos delante de una falsa enseñanza, y lo único que desean lograr estas personas a través de la mentira es engañarnos y que cambiemos en nuestra forma de pensar en relación al Señor Jesucristo. Miren, es muy importante que sepamos que las personas que enseñan esto están guiadas por el espíritu del anticristo y por Satanás. Ojo. Hay muchas personas que están enseñando que Jesucristo no viene de Dios, que Jesucristo no es Dios, y esas personas están guiadas por el espíritu del anticristo o por el mismo Satanás. Y podemos pasar por 1000 ejemplos y podemos meternos en cualquier área donde ustedes quieran meterse y nos vamos a encontrar con muchas personas que están enseñando eso o que no lo quieren declarar. Asimismo, si alguien se acerca a nosotros en una enseñanza diciendo que niega a Jesucristo como Señor y Salvador, debemos tener la certeza de que esa persona no está siendo guiada por Dios. Ahora, existen muchos pasajes acerca de este tema. No podemos citarlos todos ahora. Yo lo que estoy pensando es que este tema de cómo confrontar a los engañadores, a los maestros falsos, lo vamos a tener que hacer en una serie de 2 o de hasta 3 predicaciones, ¿sí? Ahora la pregunta, yo le vuelvo a preguntar, ¿seremos capaces de identificar una falsa doctrina cuando la escuchemos? Esa sería la pregunta, ¿seremos capaces de
de descubrirla cuando escuchemos una falsa doctrina enseñando que alguien la esté enseñando? Ok. Yo creo que en la medida que conozcamos las escrituras lo vamos a detectar. ¿Podemos detectar entre lo que es la verdad y la mentira? ¿O entre lo que es bueno y es malo? Dice la misma Biblia, en los últimos tiempos a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno. Y eso está pasando en nuestros tiempos. Cuando vemos algo que es malo, la mayoría de la gente dice que es bueno. Y cuando pasa algo bueno, la mayoría de la gente dice que es malo. Les recuerdo, ¿estaremos preparados o estaremos preparando a nuestros hijos para que también hagan esto cuando sea necesario? ¿Estaremos trabajando lo suficientemente con ellos para decirles, mira, cuando alguien diga esto, tú tienes que saber que esto no viene de Dios? O esto puede ser falso y esto puede ser verdadero. Si no lo estamos haciendo, familia, deberíamos de trabajar más con nuestros hijos. Mire, les recuerdo que los chicos todos los días se sientan frente a sus maestros en aulas de clases. Y saben, cada uno de estos profesores tiene una manera bien distinta de pensar el uno del otro. Y la gran mayoría no comparten con nosotros nuestra fe. No comparten sus creencias con principios bíblicos que tenemos nosotros en nuestros hogares. De ahí la gran importancia de enseñarles a distinguir entre lo falso y lo verdadero. De otra manera, si nosotros no hacemos, si nosotros no somos los maestros por excelencia para nuestros hijos, los vamos a ver alejándose de los caminos del Señor. Y eso es muy doloroso y eso es muy triste. Cuando tú sabías que tu hijo estaba en la iglesia, cuando aún participaba en la escuela dominical y el día de mañana ya no los ves. Oye, vamos a leer la Biblia. Ay, no. Y se alejan de los caminos del Señor. Por eso hoy si tú me preguntaras hoy, papá, mamá, si me preguntaras ¿cuándo es el mejor tiempo para enseñarles a los hijos acerca de la Biblia? Es hoy. Hoy, no importa qué edad tengan. Hoy es el mejor día. Desde hoy. ¿Sabes qué? Desde hoy te voy a enseñar a leer la Biblia. Desde hoy te voy a enseñar principios de la palabra. Porque si tú dejas caminar, te lamentas, híjole, pues es que me lo hubieran dicho hace 10, 15, 20 años y a lo mejor otro gallo me cantara hoy. No te lamentes por lo que no fue. Pídele perdón al Señor y comienza hoy. Comienza a enseñarle hoy principios de la palabra a tu hijo. Que él sepa en qué crees tú y por qué crees tú y dónde lo puedes ver. Aquí, amén. ¿Qué más les tengo que decir? Miren, estos falsos maestros de los cuales habla Pablo y nuestro Señor Jesús, que podemos decir de ellos, pues que hay varias cosas a considerar. Una de ellas, fíjese bien, póngame mucha atención, es que están siempre tratando de crear una secta o un culto religioso. Se lo voy a repetir otra vez. Siempre están tratando de crear una secta o un culto religioso, estos falsos maestros. ¿Qué es secta? Según el diccionario, dice que secta es el conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que a través de estos ritos han roto con su comunidad. Una de las características de una secta es que rompen con su comunidad. Rompen con su comunidad, rompen con la familia, rompen con los amigos, rompen con todo y se separan y se aíslan de todos los demás. Eso es lo que pasa con una secta. Es un conjunto de personas que creen algo y que se reúnen para hacer un culto, un rito, para honrar eso en lo que han creído, pero que rompen con todo. O sea, ya no tienen comunicación, ya no tienen relación, se han aislado. Y esa es una de las características de un falso maestro, de llevar a sus seguidores a dar ese tipo de pasos. Miren, generalmente estas personas que caen en los lazos de estos falsos maestros es gente que se deja deslumbrar por un líder carismático. Es muy elocuente, la mayoría de los falsos maestros son muy elocuentes, muy carismáticos. Y entonces van atrayendo a sus seguidores a este tipo de cultos.
Y es una característica más de los líderes, de estos líderes siempre están buscando tener el control. Siempre están buscando tener el control de sus seguidores. Controlan la mente de sus seguidores y las decisiones de aquellos que los escuchan. Y tristemente tienen éxito. Eso es lo más triste de todo, que tienen éxito. Estos líderes carismáticos que son falsos maestros. Y que muchos caen en sus trampas y sus artimañas. Generalmente estas personas que caen son personas débiles, deseosas de que alguien controle sus vidas. O sea, para uno se necesita el otro. Generalmente la gente que cae en esas sectas o como seguidores de esos líderes es gente que es muy débil y que necesita que alguien tome siempre decisiones por él, porque solo no puede tomar decisiones. ¿Qué hago? Y el líder aquel carismático dice, tienes que hacer esto, vende tu casa y me traes el dinero, vende tus propiedades y lo traes porque vamos a honrar a Dios, y cosas de ese tipo. Y lo hacen. No quieren pensar por sí mismas. Personas que caen en esos lugares quieren que controlen sus vidas, y si no quieren que a alguien que les diga, quieren que alguien les diga lo que tienen que hacer sin importar lo que está ordenando hacer, ya sea bueno o malo. Cuando estos falsos maestros logran hacer con alguna de estas personas ingenuas, llegan a formar parte de sus sectas, lo primero que hacen es lavar su cerebro. Hacen un lavado de cerebro cambiándoles la manera de ver las cosas. ¿Cómo qué cosas? A lo mejor te podría estar preguntando. Bueno, como que ellos son supremos, casi como semidioses, o si no es que dioses. Comienzan a cambiarle las enseñanzas que tengan en su mente, y para lograrlo les dicen a sus seguidores que su líder debe ser considerado como la máxima fuente de inspiración. La máxima fuente de... Imagínate eso. Lo mejor